¿Cómo va? Qué gusto saludarlos. Estamos iniciando el antes de medianoche para hablar de varios temas. Hablaremos sobre el caso por trading. ¿Qué ocurrió con esta comisión que ya tiene informe? Hablamos de responsabilidades, se habla incluso de sobreprecios. Los detalles los tendremos esta noche. Y de algo que vamos a tratar ya referido a las elecciones es, por supuesto, esa polémica ley de preclusión. Para muchos es tan importante como darle el hincapié necesario para que se realicen estas elecciones con toda seguridad y con toda convicción que así va a ser y que no haya ninguna trabas de por medio. Vamos a hablar de este tema justamente con la senadora Nelly Gallo, que ya está con nosotros. Muy buenas noches, senadora, gracias por estar aquí en Antes de Medianoche. Y la convocamos a la senadora porque se ha podido dilucidar en otra entrevista con el diputado Edwin Rosas, que dijo que la Cámara de Diputados ya aprobó este proyecto de ley de preclusión, pero estaría en senadores. Por eso es mi pregunta: ¿dónde está y en qué fase se encuentra la ley de preclusión en estas elecciones nacionales? Senadora, con usted. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un saludo para todos. Buenas noches. Senadora, ¿qué pasa con este proyecto de ley tan importante, necesario? Los senadores, ¿cómo lo han percibido? ¿Es por bancadas? ¿El análisis es una comisión entendida en el tema? Sí, bueno, este proyecto de ley evidentemente es de suma importancia y hemos estado nosotros a la espera de que ya se pueda tratar. Sin embargo, ha sido mandado a la comisión correspondiente de sistema electoral. Y bueno, sabemos que este proyecto de ley está siendo bastante analizado y por eso es que se está convocando a mesas técnicas. Ya tendría que haber subido este proyecto a la sala plena. Sin embargo, justamente porque se están analizando ciertos riesgos que se evidencian en el proyecto de ley, es que se está convocando a estas mesas técnicas. Senadora, ¿qué hay de cierto de que existe un tipo más o menos, de condicionamiento para que esta sea aprobada? Es verdad que entre pasillos se ha dicho de que existe parlamentarios del lado evista que condicionan la aprobación de la misma. Sí, bueno, entre pasillos pasa muchas cosas, ¿no? Lamentablemente hay mucha interferencia, digámoslo, en el trabajo técnico de ciertos intereses políticos partidarios. Y evidentemente ahorita el movimiento del socialismo, con toda esta situación que de división y sobre todo del lado de vista, con la situación de que no han podido ingresar dentro de la carrera electoral, están haciendo presiones bastante fuertes. Sin embargo, entendemos que la comisión, los colegas senadores que son parte de la comisión están haciendo este análisis técnico, jurídico, y bueno, esperamos de que no sucumban, digamos así, a estas presiones y que el análisis sea y el informe sobre todo sea bastante técnico y en ese marco suba al análisis en la sala plena. Acabo de mandar una imagen a producción, senadora, y que dice esto: culpan a Evistas, Arce, Flores por congelar proyectos de ley sobre preclusión y cómputo preliminar. Esto se ha podido también percibir desde la Cámara de Senadores. ¿Qué es lo que está poniendo como traba en el Senado? Porque, bueno, ya hemos mencionado que en diputados la cosa está clara, ya se aprobó, pero en senadores es un tema de, más allá de lo que puedan haber sido de ciertas adecuaciones, y en cuanto a lo que usted decía, hay un temor de poder también tergiversar o poner, además, entre esta aprobación, algo que sea de contrabando. Bueno, en realidad
en las mesas técnicas se abre la posibilidad de poder ingresar alguna alternativa, alguna sugerencia. Francamente, no sé cuál es la intención de estos colegas, si es que realmente ellos han interpuesto algún tipo de acción, observación, informe o alguna situación para poder frenar. Sí sé que tienen ellos un apego, obviamente, político partidario y que la comisión está en ese tratativa, ¿no? En cuanto al análisis técnico. Sabemos evidentemente que es un riesgo enorme este proyecto de ley, ya que constituye un arma de doble filo, ¿no? Cerrar de esta forma tan taxativa un proceso eleccionario cuando no tenemos seguridad jurídica, donde el Estado de Derecho está bastante, digamos, vulnerado, es evidentemente un arma de doble filo y es peligroso. Sin embargo, más allá de eso, las acciones de estos colegas, sabemos obviamente que son parlamentarios evistas, del ala evista, pero no tenemos conocimiento. Mentiría si es que dijera que ellos están poniendo alguna traba o alguna situación normativa, legislativa dentro del proceso. La comisión ha llamado, más bien, ha hecho un llamado a todos los colegas que querramos estar parte de estas mesas técnicas y nosotros estamos haciendo llegar, o particularmente mi persona, está haciendo llegar las observaciones que deberían contemplarse, los cuidados que deberían tenerse con este proyecto de ley. Senadora Gallo, hay un senador, pero más allá, que ya está siendo candidato, estoy hablando del senador Rodrigo Paz Pereira, pero existe el interés, la voluntad, porque mucho se habla de la voluntad política, si existe o no existe la voluntad política, de que realmente el Senado se ponga firme y trate de aprobar esta normativa tan importante, tan elemental, porque si se hubiera hecho en su momento, estos tejemenejes, estas interpretaciones de querer bajar a un candidato, a una sigla política, prácticamente no estarían siendo de tanto tema mediático y marearnos tal vez la atención y estar concentrados en lo que realmente debe ser. ¿Considera, senadora, que es importante plantearse quiénes realmente del Senado están comprometidos con esto y quiénes no? ¿Existe opositores que tal vez no están claros en su decisión? Mire, en los últimos tiempos hemos tenido bastante dispersión hemos tenido bastante dispersión en cuanto a varios colegas de todas las fuerzas, podríamos decir, no solamente el movimiento al socialismo, sino también dentro de la oposición ha habido bastante dispersión. Así que ya es básicamente la voluntad, como decía, política de cada uno de los colegas senadores. Es importante, yo creo, la población tener que hacer este acercamiento con cada uno de los representantes, sus autoridades electas, para que puedan entrar en conciencia y sobre todo no solamente trabajar desde donde están normativamente puestos, sino que sean conscientes en lo que respecta al análisis técnico de cada uno de estos proyectos de ley, ¿no? Entonces, es obviamente la voluntad de cada uno. Ya las bancadas, siendo muy sinceros, ya no están respondiendo a una línea concreta. Todas las bancadas están así con una situación dispersa, entonces yo creo que va a ser cuestión de cada uno. Particularmente yo creo que es una ley necesaria, es importante respaldar y resguardar las elecciones, es un derecho que hay que protegerlo, sobre todo el derecho a la democracia, que es una garantía de nuestras libertades. Y vamos a estar en consecuencia a esto, ¿no? Es importante, sobre todo, también no solamente votar por votar, sino hacer un análisis consensuado, consciente, y estamos, como decía, en esa línea de poder tener el cuidado necesario con este proyecto de ley, que para mí es muy peligroso, pero también es bastante necesario.
Senadora, acaba de decir usted algo muy importante. Están dispersas. ¿A qué atribuye esto? ¿Atribuye a que ya existe que ciertos parlamentarios ya tienen una línea política marcada para el 2025? ¿O a qué lo atribuye que la dispersión? Bueno, hemos visto que ha habido mucha desconformidad de cada uno de los parlamentarios. Ha habido también muchos que han optado por alguna fuerza política que les ha abierto las puertas para poder seguir en carrera política, hacer nuevamente candidatos y es por eso que también se han dispersado, ¿no? Ya hemos visto que, particularmente hablando de comunidad ciudadana, han sido llamados o convocados por otras fuerzas y han sido, bueno, se han ido por esa línea, ¿no? Y han comenzado a tener una línea interna diferente a la que se tenía desde comunidad ciudadana. Lo mismo ha sucedido con el movimiento del socialismo. Evidentemente, todos sabíamos que ya había una división profunda entre arcistas y evistas, y ahora después, al último, ya han salido hasta los androniquistas. Entonces sí ha habido una dispersión bastante profunda y bueno, yo creo que es mucho porque se ha visto las posibilidades o la necesidad más bien de cada uno de los parlamentarios de querer seguir en la política, querer seguir haciendo ejercicio público y han buscado las posibilidades donde hubo y donde se ha abierto con los partidos políticos que están en carrera. Senadora, usted es senadora por Comunidad Ciudadana. ¿Dialoga con el senador Rodrigo Paz Pereira? ¿Él demuestra interés por esta ley o es que está ya ahorita completamente ocupado con el tema de su candidatura? Bueno, antes de que comenzara o se tratara este proyecto de ley dentro del pleno de la Asamblea, y cuando el senador estaba en constante presencia, digamos, en el ejercicio de sus funciones, evidentemente conversamos de ciertas cosas, ciertas situaciones, conversamos de algunos proyectos de ley que se están tratando, ¿no? Para ponernos en el contexto y platicamos sobre lo que representa cierta temática, pero respecto a este proyecto de ley en sí, no hemos podido coincidir porque ya ha tenido una situación médica, ha tenido un accidente en el pie o algo así, y después ya no hemos podido encontrar. Nosotros, particularmente mi persona, ha estado yendo y asistiendo a las sesiones, como conforme manda nuestra labor, pero no he podido encontrarme con el senador, como le digo, ha estado con licencias y bueno, obviamente sumado al interés partidario, ¿no? De hacer campaña y demás, que seguramente no hemos podido coincidir. Bueno, ha pedido licencia, ¿no? Pero ya se le pasó el tema del pie. ¿Seguirá con licencia? No lo sabemos. Senadora Gallo, para ir concluyendo, usted, si quiere me lo dice, pero le pregunto, ¿tiene ya una línea política para rumbo al 2025 o todavía no? Sin dar el nombre. Sí, prácticamente hemos hecho un análisis de qué posibilidades son las mejores para poder apoyar. No solamente hemos recibido la invitación de esta fuerza política y de otras también, pero yo creo que hay una responsabilidad alta que se debe considerar antes de asumir algún tipo de inclinación política partidaria. Y esta responsabilidad deviene de la crisis en la que estamos. Es una crisis integral, podríamos decir, no solamente crisis económica, una crisis social. Estamos viendo cómo está siendo amenazada no solamente la Asamblea, sino el Tribunal Supremo Electoral y todo lo que significa el Estado de Derecho. Y si llegase en un momento a tener que sustentar de alguna forma, poner un equilibrio ante un conflicto, es importante de que se tenga este respaldo desde la Asamblea Legislativa.
Por eso es que, por lo menos mi persona no ha optado por una candidatura, pero evidentemente es importante como ciudadano, al final de cuentas, que asumamos un sentido político, sentido tal vez partidario, porque eso nos da la posibilidad de ser parte también del juego político, porque al final de cuentas la política, nos guste o no nos guste, nos marca el día a día. No hemos sabido elegir bien como población hace 15, 14 años atrás, cuando teníamos el auge de los hidrocarburos y donde quienes han entrado a manejar el gobierno lo han hecho mal. Por eso es que ahora estamos como estamos en una crisis profunda. Es por eso que es importante que como ciudadanos tomemos una línea partidaria y particularmente yo sí le he tomado. De hecho, estamos colaborando con los candidatos que están en esta línea partidaria y estamos colaborando también, sobre todo, en hacer un avance o una capacitación, podríamos decir, de lo que significa la técnica legislativa, de lo que significa la Asamblea Legislativa en su conjunto y cómo no perder el tiempo cuando se asuma nuevamente digamos, unas personas dentro de los cargos tan importantes como diputados y senadores y que sobre la marcha se pueda ejercer la legislatura, hacer no solamente los proyectos de ley, los análisis correspondientes, todo lo que por lo menos a mí me ha costado casi medio año en poder entender y en esta crisis no podemos perder el tiempo. Senadora, ¿se puede dar el nombre de ese apoyo? En realidad estamos viendo dos fuerzas que nos parecen su contexto temático muy importante, pero una de ellas se ha aperturado sobre todo en seguir esta línea que nosotros hemos impulsado desde la legislatura, hacer una fiscalización en el ente ejecutivo y estamos terminando de cerrar. Sí tengo mi particularidad o mi apoyo particular sobre una fuerza política, pero si es que logramos consensuar con las otras fuerzas más con las que estamos conversando, yo creo que siempre una sola línea. ¿No se puede dar el nombre todavía, o sí? Me encantaría, pero yo quiero que las dos fuerzas con las que estamos hablando puedan seguir la línea que estamos trabajando. Mientras se consiga esto, porque tanto con los primeros senadores de cada línea hemos hablado y están en una predisposición de continuar, pero todavía no hemos engranado, porque yo quiero dejar todo el trabajo que hemos hecho, que es bastante proyectos de ley muy importantes, como el gasto público, como la libertad económica y sobre todo fiscalización al ente ejecutivo, entonces podemos seguir avanzando en esa línea. Pero sí, son básicamente, si me permito decir, entre Samuel y Tuto son, yo creo, uno de los más importantes líneas partidarias que podemos apoyar nosotros como ciudadanos para que pueda salir adelante nuestro país y sobre todo unificarnos ante esta situación tan compleja en la política. Samuel y Tuto, dice la senadora Nelly Gallo. Quiero terminar con estas dos imágenes. Vamos poniendo por favor la siguiente, porque en EJU hicieron una pregunta muy interesante. ¿Por qué el Senado no trata la ley del TREP y la de preclusión? La polémica que marca el legislativo. Senadora, si yo le pidiese un titular respondiendo esta pregunta, ¿por qué el Senado no trata leyes primordiales como la del TREP y la de la preclusión? ¿Qué titular pondría? Que hay mucho interés político partidario que se interpone dentro del ejercicio técnico y social que se debe tener en cuanto al análisis que requieren estos proyectos de ley. Uh-huh. Senadora, muchísimas gracias por estar con nosotros en Antes de Medianoche. Muy amable. A usted, gracias. Vámonos un saludo. Vámonos a una breve pausa publicitaria porque al retornar tenemos más. Seguimos con Antes de Medianoche. Sabores Cascada.